Bien, damos comienzo al webinar del día de hoy. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Matías Campaya y hoy nos encontramos en este seminario web para hablar de consejos y buenas prácticas para la instalación de alarmas residenciales. Vamos a tocar algunos puntos de interés en cuanto a recomendaciones de instalación, bien, de los que son los procesos que nosotros recomendamos o que por ahí fijamos de alguna forma como para llevar una buena instalación o una buena manera, una buena práctica de instalación en nuestros sistemas. Todo lo que es el procedimiento, paso por paso, vamos a estar ejemplificando también, sin entrar puntualmente en todos los equipos, sino viendo un poco por encima sugerencia de instalación, principalmente en lo que son las centrales de alarma. Como les comentaba, mi nombre es Matías Campaya, yo me aboco o me dedico a lo que son los cursos virtuales y lo que son recomendaciones y sugerencias en cuanto al funcionamiento de los equipos, recomendaciones de instalaciones, algunos cuantos ya nos conoceremos seguramente de hablar por teléfono, habernos visto personalmente. Yo me desempeño en el SAT, en el Servicio de Asistencia Técnica, en X28, en la fábrica que tenemos allá en Mataderos, en Buenos Aires. Y arrancando un poco con la charla del día de hoy, el seminario del día de hoy, viendo lo que son los procesos que recomendaríamos para una instalación de alarmas residenciales, vamos a dividirlo en tres pasos, tres grandes pasos, que el primero de ellos es la planificación. Bien, nosotros vamos a estar hablando exclusivamente de lo que es la parte más técnica de todo el proceso de instalación, sin meternos tanto en lo que es obviamente costos y presupuestos. Arrancando por lo que es planificación, tomando noción del lugar, de cómo es el lugar que vamos a querer proteger, de cómo los habitantes de ese lugar o los que frecuentan este potencial lugar, vivienda, residencia, comercio, negocio que vayamos a querer proteger, lo usan. Bien, esto nos va a ser muy útil para planificar el tipo de protección que vamos a utilizar. Luego de la planificación, vamos a lo que es la instalación en sí, el montaje de los equipos, por dónde vamos a pasar el cableado, qué tipo de configuración darle también a los equipos para que funcionen acorde a lo requerido por el usuario final, por nuestro cliente, y obviamente asesorados por nosotros, en papel de instalador. Y por último, lo que es la entrega del sistema, con la explicación obviamente del funcionamiento del mismo y características de lo que se instaló, bien, cómo funcionan cada uno de los diferentes dispositivos. En lo que es planificación, vamos a estar hablando de ubicación de los equipos, principalmente de la central de alarma. Tenemos que prever un lugar donde podamos llegar a hacer la conexión de 220, que tengamos o un toma de 220 cerca, bien, o un cableado previsto justamente para la instalación de la misma. La puesta a tierra, esto obviamente si la instalación eléctrica del lugar así lo tiene diseñado, lo tiene implementado. Como ya muchos saben, la recomendación es de conectar el negativo de la tensión de 12 volt, de la alimentación de 12 volt, a tierra para cualquier tipo de descarga que derive directamente a la jabalina, ¿bien? Tratando así de evitar que dañe el circuito de la central y además también para una estabilización de los equipos, de la alimentación de los diferentes equipos que se van a alimentar por la salida de 12 volts. También podemos prever una térmica independiente, esto sobre todo por si es un lugar, por ejemplo, en una fábrica donde tenemos independizadas las líneas monofásicas o trifásicas de alimentación. Si se prevé hacer algún tipo de mantenimiento que se pueda aislar la central de alarma y su alimentación del resto de la instalación, o por ejemplo en una casa de fin de semana donde normalmente dejamos las térmicas bajas para todo lo que es iluminación y tomas, pero si tuviésemos la central conectada en esa línea, obviamente la dejaríamos sin alimentación de 220 con
los contratiempos que esto genera con la descarga de la batería y la pérdida de alimentación del sistema. Por todo esto y también por un tema de protección del equipo ante un problema de sobreconsumo, es que sería ideal tener una térmica independiente, la térmica lo más chico posible, porque el sistema, el equipo, no consume más de 1 ampere, ¿bien? De la línea 220. Y como todos saben, todos los equipos, por lo menos todas las centrales de la línea N, salvo la N4, cuentan con doble salida independiente de 12 volt y MPXH. Esto es muy importante a la hora de planificar la instalación porque al ser salidas electrónicamente supervisadas e independientes entre sí, nos va a permitir a nosotros independizar justamente los circuitos y evitar de esta forma que si ocurre algún tipo de anormalidad, algún desperfecto o algún intento de vandalismo sobre alguna de las dos líneas, que la otra y la central siga estando operativas. Bien, es por esto que se puede prever de una línea utilizarla para circuitos exteriores, que por ahí son los más propensos o los que más expuestos están a un intento de sabotaje, un intento de vandalismo de alguno de esos equipos o dispositivos, y la otra línea para equipos interiores. También se pueden dividir entre equipos de comunicación y sirenas, por ejemplo, y sensores y teclados. Eso es analizar en cada tipo de instalación que vamos a hacer. Pero bueno, son diferentes tipos de de pasos que podemos llegar a tomar previendo sobre la instalación del sistema. Otro recaudo u otro concepto que tenemos que pensar a la hora de hacer la instalación o la colocación de la central es pensar en un lugar recóndito de la vivienda o del inmueble, un lugar que esté escondido, que no sea simple, a simple vista, que no cualquiera que pueda entrar pueda ver rápidamente la central, que esté escondido, que sea un lugar ventilado y seco, ventilado justamente para que el disipador pueda disipar la temperatura generada por el regulador de tensión, que no esté en un lugar encerrado donde pueda levantar temperatura y no pueda disipar dicha temperatura bien correctamente. Seco, justamente para evitar problemas de humedad que puedan llegar a dañar el circuito electrónico de la placa. Y obviamente un lugar donde no sea visible para cualquier persona que pueda entrar y pueda ver rápidamente dónde se encuentra la central, que como todos sabemos es el corazón del sistema de alarma. Si llegamos hasta la central, obviamente que queda expuesta y bueno, ante el corte de 220 y eh, la desconexión de la batería, nos quedaríamos sin circuito de alarma. Por eso que antes de llegar a la central debe estar protegida, deben haber detectado varios sensores y distintos tipos de sensores para así de esta forma resguardarla de una forma correcta y que esté lo más segura posible. La ubicación también sería recomendable que fuese lo más centralizada o en el lugar simétricamente en el centro de la vivienda para que de esta forma podamos salir con el cableado a diferentes puntos, ¿bien? Sin tener que estar recorriendo toda la casa para ello. O sea, que estén en un lugar donde sepamos que la cañería nos va a permitir irnos hacia el frente o hacia el fondo de la central, o mejor dicho, de la vivienda, ¿bien? Para así de esta forma poder llevar el cableado hasta una sirena o hasta un teclado que esté en el frente, o el cableado hacia a una barrera de exterior, sin tener que pasar por todas las cañerías internas y dar vuelta de una punta a la otra de la vivienda. También el lugar que definamos para la colocación de la central va a determinar el uso o no de módulos MPI, sean receptores MPI o comunicadores MPI. Si nos va a quedar en un lugar que va a estar, por ejemplo, debajo de un bajo escalera donde tenemos losas de por medio, son 2 pisos la casa y tenemos varias paredes hasta el frente, seguramente que lo más conveniente no sea poner un MPI, tanto comunicador o receptor, un MPI BIPR o un MPI con 20 o 4027. En esos casos tenemos que prever la instalación de receptores externos y comunicadores externos. O el receptor ponerlo también, el MPI, en un teclado que puede estar en el frente de la vivienda, donde vamos a tener una mejor recepción
de los controles remotos, los cuales habitualmente se van a utilizar cuando estemos llegando o saliendo de la vivienda ya en el exterior de la misma. Bien. Tenemos que definir el tipo de protección, cómo vamos a proteger, cómo vamos a cuidar el lugar que estemos o donde estemos instalando el sistema de alarmas. Tenemos que analizar la rutina de los habitantes de la residencia para saber bien qué lugares tenemos que cubrir, con qué tipo de sensores lo vamos a hacer y también todo esto sumado a la configuración de las zonas y los modos. Cuando hablamos de rutina, no necesariamente conocer el horario exacto de entrada y de salida de las personas y demás, porque esto ya estaríamos entrando en la intimidad de cada familia, pero sí por lo menos saber cómo está constituida la familia, quiénes suelen tener uso o quiénes podrían llegar a tener el uso normal del sistema. Esto también nos ayudaría a saber cuántos controles remotos o cuántos códigos podemos generar para cada uno de los usuarios. Bien. En cuanto a los comunicadores y avisadores por mensaje de texto, comunicadores GPRS, tenemos que buscar el punto de mejor recepción de señal en la vivienda. Y esto habitualmente suele ser en los puntos más altos y más cercanos al exterior. Bien, ¿por qué? Porque tenemos menos losas que atravesar, porque tenemos menos paredes que atravesar. Bien, por esto que lo ideal sería ponerlo, si tenemos una casa de 2 pisos, en la planta alta y lo más cercana al frente o al fondo de la vivienda. Por otro lado, también la recomendación de, en el caso de los comunicadores por GPRS, de no colocarlos, esto lo habrán visto en el manual de los equipos, viene una nota, de no colocarlos cerca de los sensores de movimiento de los pasivos infrarrojos o cerca de la central. Y cerca nos referimos a menos de 50 centímetros. Bien. Y por otro lado, en cuanto a los llamadores por línea fija, también tenemos que prever por dónde viene el cableado de telefonía. Bien. Para pensar en si es necesario poner un MPI, un llamador MPI o un llamador externo. Porque obviamente si la central nos queda alejada de la toma de la línea telefónica, sería conveniente mandar solamente un cable MPX o colgarnos de un sensor que tengamos cerca de donde podamos tomar la señal de teléfono y no llevar un par de teléfonos y después el retorno de vuelta a la línea, donde estaríamos llevando un doble cableado y sería mucho más engorroso también a la práctica. Siguiendo con lo que es planificación, y ya habiendo visto los puntos anteriores, podemos hablar también de hacer un bosquejo o un diagrama de conexión. Esto nos va a ser útil a la hora de la instalación para saber por dónde convendría pasar el cable, dónde dejar los empalmes, hacer una caja de empalmes, por dónde derivar los cableados, dónde vamos a montar cada uno de los equipos. Nos va a ser muy útil, profesionalizamos también así nuestra instalación y si bien quizás nos consuma más tiempo a la hora de planificar, nos va a ser mucho más práctico a la hora de instalarlo y bueno, a brindar también un servicio postventa más rápido y práctico, sabiendo por dónde van los cableados, por dónde están instalados los equipos y demás. Zonificación, y con este término nos hablamos o nos referimos a cómo vamos a programar cada una de las zonas y en qué zona vamos a programar cada uno de los diferentes sensores y detectores. Si vamos a usar zonas 24 horas, si vamos a usar zonas de incendio, si vamos a usar una o dos zonas temporizadas, si necesitamos implementar zonas condicionales o seguidoras. Esto también va a estar asociado a la configuración del modo estoy y me voy. Todo esto, como bien hablamos antes, asociado a cómo lo van a usar los usuarios o el cliente final. De esto va a depender cómo vamos a programar nosotros también los modos estoy y me voy. Por ejemplo, si tenemos una barrera que queremos ponerla en zona 24 horas porque es una medianera donde nadie debería pasar, bueno, eso es algo para tenerlo en cuenta de antemano. O también si tenemos un quincho, un sector que no se utilice frecuentemente, por ahí, o quizás podríamos programarlo como una partición independiente, ¿bien? Todo esto son criterios a tener en cuenta. Configuración de los equipos, como todos saben,
todos los dispositivos cuentan con memorias no volátiles, memorias EEPROM, lo cual nos permite y nos brinda la posibilidad de programarlos previo a ir a instalarlos. Lo ponemos en un banco de prueba, hacemos todas las configuraciones pertinentes, le damos una zona, configuramos tiempos de cruces, configuramos tiempo de cruce, por ejemplo, si fuese una barrera, pulsos, fin de línea o no. Y esto nos va a facilitar también a la hora de hacer una prueba. Una vez programados los equipos, los probamos en nuestro taller, nuestra casa, en una mesa de trabajo, y una vez ya todo configurado, solamente nos queda ir al lugar y hacer únicamente la instalación sin perder tiempo en lo que es la programación. Y con la certeza también de que todos los equipos están funcionando correctamente y acorde a lo que yo pretendía en la planificación. En cuanto a esto también nos compete hablar de lo que es la programación de fin de línea. De acuerdo a cómo preveamos el cableado, cómo va a ser la conexión de los equipos, también tenemos que prever la programación de la protección de fin de línea, que como todos saben es una protección antivandálica, protege el cableado y protege a los equipos. Si arrancamos alguno de ellos, va a dispararse el sistema por sabotaje. Refrescamos un poco también este concepto porque es sumamente importante. El fin de línea se programa solamente al último equipo de la rama y a uno solo por zona. Con esto vamos a proteger el ramal completo. Bien, y ya sabiendo qué equipo vamos a programar como fin de línea, lo podemos configurar y también llevarlo ya para conectarlo únicamente sin volver a programarlo. Eso también nos sirve para planificar la protección, no solo proteger ante un intento de intrusión, sino también proteger ante un intento de vandalismo. Si tenemos un teclado y queremos protegerlo, si tenemos un sensor de movimiento cerca, pensar en el cableado que termine en el sensor de movimiento y no en el teclado, y a ese sensor programarlo como fin de línea, ¿bien? Así estaremos protegiendo toda esa rama, incluido también el teclado. Bueno, este sería el caso con el que todos quisiéramos encontrarnos a la hora de visitar a un potencial cliente, ¿bien? Una instalación en obra, donde podemos charlar o acordar con el usuario o nuestro potencial cliente o el albañil o quien está a cargo de la obra o el arquitecto en prever una instalación independiente del sistema de alarma, cañería independiente, que no se cruce con la cañería de 220, donde puedan también estar quizás los servicios de telefonía o los servicios de videovigilancia de cámaras, lo cual también nos facilitaría mucho la instalación a la hora del pasaje de cables, no nos encontraríamos con los problemas habituales de por dónde podemos pasarlo, si hay cañería, no hay cañería, si cuando estoy haciendo un agujero para pasar un cable, terminamos pinchando a un caño de agua, que es el temor con el que todos nos vamos a encontrar seguramente, o todos nos encontramos. Ya al tener una cañería independiente, también nos permite a nosotros ser más prolijos a la hora de instalación y prever cajas de empalme, cajas minión para la salida de los cables a un sensor, por ejemplo, o a un teclado. Esto obviamente sería, como decía recién, el, el caso, el mejor de todos los casos, ¿no? Bueno, estos son algunos conceptos para potenciar también nuestro trabajo, nuestra instalación, tratar de ser lo más sigilosos posibles, bien, no hacer ruidos en exceso, salvo obviamente si tenemos que hacer algún agujero con algún taladro. Esto sería obviamente ideal avisar previo a las personas que estén en el lugar, si es que hay gente trabajando o es una casa, dar aviso de que vamos a estar haciendo algún tipo de ruido molesto que pueda perturbar, para que estén atentos a ello, ¿bien? Y ser lo más prolijo y detallista posible, porque mientras menos cableado se vea, el cliente va a estar más conforme que si quedara cableado a la vista. ¿Ven? Por más que seamos prolijos, el cableado normalmente suele molestar al cliente, suele perturbarlo de alguna forma. Entonces, mientras menos cableado se vea, más prolija va a estar la instalación, va a potenciar nuestro trabajo también. Y siempre que podamos tener un buen concepto de un cliente, va a ser un potencial para después que nos recomiende a sus conocidos, a sus pares, para hacer instalaciones para ellos.
Vemos algunos ejemplos de acometidas de cable donde no tenemos cañería existente. Es el mismo ejemplo visto de dos lugares, de dos ángulos diferentes. Es un magnético a una puerta de chapa, bien, sobre una puerta de chapa, donde, como ven, tenemos una llave de 3 teclas de luz, bien, y al lado un Magic Tedim, una tecla táctil. Como verán, el cableado lo pasamos, bueno, en realidad no voy a hacer cargo de esto porque no es mía la foto, así que no voy a sacar crédito de ello. El cableado se pasó a través de dos agujeros de encuentro, se hizo un agujero por detrás del magnético para pasar el cable y otro agujero lateral, que es el que se ve por dentro del marco, donde entra justamente la puerta, que esto después se puede enmasillar y darle una terminación mejor todavía para que quede más discreto. Dos agujeros de encuentro y por ahí se pasó el cable hasta la llave de 3 teclas simples o de un punto. Y después el cable al Magic Tedim también se pasó un agujero en ángulo, bien, a la caja rectangular. Y como verán, de frente queda muy prolijo, queda muy bien terminado, sin ningún cable a la vista. Esto obviamente que lleva un tiempo mayor de instalación, pero obviamente que la terminación lo vale. Otro ejemplo, un teclado está colocado justo al lado de una caja eléctrica, bien, con un riel DIM y sus térmicas y disyuntor. Como vemos, el cable de MPX pasa por encima de las térmicas y el disyuntor y un agujero en ángulo también para que salga directamente atrás del teclado sin ningún cable a la vista. Cuando ponemos la tapa del teclado con la placa, queda escondido el cableado detrás de él. Acá tenemos ejemplo de barreras en columna. Como vemos, hay dos barreras que están en ángulo 90 grados entre sí, dentro de una columna donde quedan totalmente disimuladas y discretas. Una recomendación en cuanto a esto, lo ideal sería, como están acá, en desnivel una con el otro, y si es posible poner dos emisores en el mismo poste. Bien. O si no, también el ejemplo de abajo, donde está agarrada la barrera con una L montada sobre la pared que estamos protegiendo. El otro ejemplo, el de la derecha, es un sensor de movimiento con luz de emergencia, un MD96, donde aprovechamos el techo flotante para el pasaje de cables. Bien, como verán, casi que es imperceptible el chicote de cable que baja hacia el sensor. Esto es el techo flotante es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor. Todo el cableado lo hacemos por arriba y solamente bajamos donde tenemos la conexión de los sensores. Otro ejemplo más de pasaje de cable, bueno, el de la derecha podríamos decir que es el ejemplo que trataríamos de no hacer, donde todo el cableado quedó a la vista, quedó expuesto. Y por otro lado también el teclado, que esto lo podríamos salvar poniendo el teclado entre la llave, la caja de llave y el magnético, tratando de por lo menos tapar un poco más el cable que queda a la vista, pero bueno, quedó justo del otro lado, queda más expuesto todavía y menos presentable. En el caso de la izquierda, el cableado se llega a ver apenas 1 centímetro entre el teclado y la tecla táctil, la Magic perdón, la Magic T2, y después de ahí a la caja rectangular de llave y toma, el cableado se hizo directo por un agujero pasante por detrás de ellas. Algunas recomendaciones más durante la instalación: el tema de cambiar las claves de todos los equipos, tanto de la central, la clave de propietario como instalador, así como también de los llamadores telefónicos y los avisadores por mensaje de texto. Bien, esto sobre todo porque nosotros estamos brindando seguridad y una práctica que va en contra de eso es dejar las claves, que son un nivel justamente de seguridad, tal cual como vienen de fábrica. Cualquiera que instale o haya visto alguno de los manuales de nuestras centrales o de nuestros equipos, podría saber fácilmente qué clave viene por default. Entonces, sin
necesidad de saber mucho cómo funciona el equipo. Además, podría intentar desactivarlo o intentar al menos cambiar alguna configuración o meter manos sobre el sistema. Por eso que es altamente recomendable, y así lo hacemos siempre, que se modifiquen los parámetros de fábrica, sobre todo en cuanto a las claves de los equipos. Bien, esto lo hacemos hincapié porque nos pasa, sobre todo con el COM20 y con la clave de instalador, que la clave de instalador puede pasar que se olviden de cambiarla, y como todos saben, luego de 48 horas de estar instalado el equipo, si no la cambian, se borra sola. Y la del COM20, me ha pasado de tener varias consultas de equipos que están instalados ya hace mucho tiempo, y la clave que usan es 1234, que es la clave que viene por default en el equipo. Bien, si bien para operar sobre COM20 no solamente tienen que saber la clave master o la clave habitual, sino que también tienen que tener el número de línea del chip y la clave de propietario o de usuario para tratar de activar y desactivar la central, pero así todo, y más allá de eso, desde ya que lo recomendamos que se modifique. En cuanto a la entrega de la instalación, una vez que finalizamos con toda la instalación, terminamos de hacer las pruebas y demás, mejor dicho, realizamos toda la instalación, el pasaje de cable, montaje de equipos y demás, entramos en la etapa de entrega de la misma. En este estado vamos a hacer las pruebas en el lugar, por más que hayamos probado el equipo desinstalado y lo hayamos programado en nuestro local o en nuestra casa, lo ideal es probarlo in situ, ¿bien? Probar activar y desactivar en los diferentes modos, modo estoy, modo me voy, tanto por teclado como por llavero. Si tenemos algún controlador o algún COM20 avisador controlador, también probarlo desde allí. Realizar disparo del sistema, probando todas las zonas y ver que también queden memorizadas y que sean las zonas que corresponden, que disparen también con los tiempos de entrada que corresponden y tiempo de salida. Mostrar el borrado de memoria, esto es algo sumamente importante porque pasa que el usuario esté o probando el equipo, se le haya disparado involuntariamente y no sepa cómo hacer el borrado de los LED parpadeantes o el tilde de lista que queda parpadeando en rojo verde, bien. Mostrarle que con el F44 se borra la memoria de paro o ingresando en el menú de teclado LCD en la opción de borrado de memoria, que es una activación parcial también. Es muy importante este concepto, ya que el usuario, por un tema de no saberlo, ¿bien? O de habérselo comentado como instalador, pero igual así todo no lo recuerde, ¿qué es una activación parcial? ¿Cómo se presenta la activación parcial y por qué se da? La diferencia entre los sonidos de una activación normal y una activación parcial, ¿bien? El aviso en el teclado, tanto por LED, un LED fijo en la zona, sabiendo que esa zona está normal. Todo esto es sumamente importante que se lo expliquemos al cliente para que esté al tanto del funcionamiento del sistema. Las indicaciones típicas también de las sirenas, tanto las indicaciones sonoras como luminosas, el logo, cómo funciona durante el estado de activación de la central. Los LED también de los teclados, que indica el LED de lista, de diferentes estados que puede tener, que indica cuando está en verde fijo, que indica cuando está apagado, que indica cuando está parpadeando. Los estados de batería también, cuando está haciendo el test de batería y por qué está parpadeando en verde. Cuando está en un estado de batería dudosa o batería baja, que son estados en color rojo y diferentes frecuencias de encendido. Todo esto es importantísimo que se lo expliquemos por lo menos al cliente, más allá de que esté en el manual, pero bueno, son los conceptos básicos que debe tener para operar el sistema. Y también verificar los reportes de los comunicadores, más allá de que active y desactive, verificar que reporte correctamente un disparo por robo, un aviso de asalto, un pedido de emergencia médica. Bien, quedarnos tranquilos de que todo el sistema está funcionando correctamente. Por más que nos lleve o nos demore algunos minutos más, pero les aseguro que esto a futuro le va a servir para que el usuario final no les esté consultando permanentemente por qué me hace tal cosa el equipo, por qué me hace tal otra cosa el sistema, o por qué ahora me quedó parpadeando el LED de la zona 2. Como todos saben, en la tarjeta de referencia rápida que viene con la central de alarmas, vienen dos tablas, una de ellas es
la de descripción de las zonas. Acá vamos a poder anotar los números de cada una de las zonas, la descripción, es decir, qué es lo que está protegiendo, y también el nombre que le vamos a dar nosotros a esa zona, el modelo de sensor que va a tener conectado o instalado, tipo de zona, si es una zona de robo, si es una zona de incendio, si es de pánico, si es de sabotaje, en qué modo y cómo están incluidas o protegiendo tal o cual modo, si están instantáneas, temporizadas, excluidas, si está programada como condicional la zona, ¿bien? Y algunos parámetros adicionales y observaciones, como por ejemplo puede ser que esté programado el sensor como fin de línea, lo podemos anotar ahí como un parámetro más o diferente que hayamos configurado sobre el equipo. Esto está bueno también, obviamente, entregárselo al cliente, pero quizás quedarnos nosotros también con una copia para futuras ampliaciones, modificaciones o servicio técnico que tengamos que ir a hacer. Ya estemos previamente de acercarnos al lugar, saber desde qué zona se originó, quizás alguna detección o alguna falla constante, ¿bien? Y ya encararlo de antemano. Otra de las tablas también que viene en la tarjeta de referencia rápida de la central es la del listado de usuarios. Esto está bueno que lo tenga el cliente con todos los parámetros de los usuarios que tiene programados, qué códigos tiene programados, con todas sus características, si es un código únicamente de asalto, si es un código que permite activar y desactivar y todas las restricciones que tenga. Pero por un tema de seguridad, lo ideal sería que se lo quede solamente el cliente, que no tengamos nosotros ninguna copia de esta tabla. Pero no va a servir a la hora de dar de alta o baja a un usuario, más allá que el teclado LCD lo podemos utilizar para verlo. Pero bueno, es práctico de antemano saber qué usuario está programado, con qué características y cuál es el que tenemos que dar de alta o qué posición tenemos libre de antemano como para programar. También lo ideal sería tener un plano o algún boceto del lugar con la instalación final, bien, por dónde hicimos el pasaje de los cables, dónde están los empalmes, dónde instalamos cada uno de los equipos, dónde está la central. Esto es todo como información propia, como nosotros como instaladores, que lo vamos a poner dentro de una carpeta con cada uno de los clientes. Como le decía, no solo para cerrar lo que es la instalación, sino esto le va a servir como una herramienta a futuro cuando haya que hacer alguna ampliación o algún servicio técnico, saber de antemano con qué nos podemos llegar a encontrar o por dónde podemos buscar el inconveniente que nos va a reducir mucho el tiempo de servicio técnico. Desde ya, y como siempre, recomendamos el uso del teclado TLCD por toda la ayuda que tiene, tanto asistencia por voz, asistencia por display, que nos va a ir guiando en todas las programaciones que vamos a ir haciendo. El registrador de eventos que podemos visualizar también con el mismo teclado. Es una herramienta sumamente práctica, sobre todo para no solo para la instalación, sino para los servicios técnicos que podamos llegar a hacer a futuro. La programación 0M o P0M, programación cero manual, la cual nos permite hacer la configuración de cualquier equipo sin necesidad de consultar con un manual, bien, sin necesidad de acordarnos de memoria cada una de las programaciones, los números de las funciones, sino que solamente navegando la configuración avanzada de un equipo podemos ir guiándonos y viendo qué es lo que tiene programado y qué parámetros podemos llegar a programar. Y también los FDIAC o las funciones de diagnóstico, que esto, bueno, vamos a entrar un poquito más en tema en otro webinar que va a ser exclusivamente de servicios técnicos. Y por último, en cuanto a un equipo que recomendamos sobre todo en instalaciones grandes, en instalaciones amplias, es el GW3 o Gateway, el cual tiene salidas independientes protegidas por fusibles en cuanto a la alimentación y también supervisadas electrónicamente para dar avisos de anomalías sobre el MPX y aislar de esta forma cualquier rama que tenga algún tipo de inconveniente, algún problema quizás en algún dispositivo o un intento de sabotaje, que se aísle únicamente esa rama siguiendo operativas las otras dos. Los avisos que va a dar este dispositivo va a ser no solo sonoros en el lugar, sino también luminosos a través de un LED que tienen justamente supervisando cada una de sus salidas, un LED bicolor rojo-verde,
el cual con distintos estados y frecuencias del mismo va a indicar el estado normal o anomalía de cada una de ellas, sino que también con un teclado TLCD nos va a mostrar un mensaje identificativo de la falla que tenga el sistema. Esto no solamente existe el GW3, que es un equipo que obviamente trabaja por MPX, tiene una entrada de 12 volt MPX y 3 salidas, sino que, como ya todos sabrán, la central tiene integrada ya un gateway que independiza sus salidas. Como hablábamos al principio, cuando le mostraba el montaje de la central o las recomendaciones de dónde ubicarla, ya la central cuenta con dos salidas, en el caso de la N8 en adelante, en el caso de la N4 es una sola salida supervisada, pero bueno, son todas herramientas que nos sirven para aislar y proteger el sistema ante fallas o algún problema de humedad en cableados, equipos, pero más allá de eso también protegerlo ante intentos de vandalismos y intentos también, hay intentos de daños sobre los equipos, intentos de sabotaje. Bueno, hacemos un cortecito para hacer un breve cuestionario muy sencillo. Que vamos a dar unos segundos para poder responderlo y mientras voy a responder una pregunta que nos hicieron justo en el medio de la charla de Fernando sobre la zona 8, que sí, justamente viene programada, viene configurada como sabotaje la zona 8. La zona 7, la aclaro también porque viene al tema, la zona 7 viene programada como pánico, es la única zona que viene de fábrica como normal abierta. Es por eso que la zona 8 también viene puenteada de fábrica y la zona 7 viene abierta, ¿bien? En algunos casos nos han consultado sobre esta función de la zona 7 y la zona 8, las cuales son solamente para equipos convencionales, es decir, la zona 7, que es de pánico, la podemos usar con algún pulsador normal abierto y generar un pánico de forma voluntaria a través de un pulsador, y el sabotaje de la zona 8 es para antidesarmes convencionales. Lo cual no quita que si pasamos esa zona a cerrojo normal por programación avanzada de la central, que tenemos una función que nos habilita a hacer eso, que es la P994. Podemos utilizar sensores de movimiento o, si las programamos como incendio, podemos utilizar sensores detectores de humo. Y no así vamos a perder la función de pánico o sabotaje, ¿bien? La vamos a perder si convencionalmente, o si intentamos conectar equipos convencionales que funcionen de tal manera. Pero si tenemos equipos MPX que tienen antidesarme, el antidesarme, el aviso es información que viaja por MPX, y por más que la zona 8, que es de sabotaje, esté programada como robo, va a dispararse igualmente por sabotaje. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, tenemos los resultados de la encuesta, que era bastante sencilla, pero bueno, para aclarar alguna duda que pudiera llegar a quedar. Bueno, en el caso de la pregunta 1, ¿en cuántos pasos dividiríamos la instalación? Esto con el ejemplo que vimos nosotros y con los pasos, procedimientos que recomendamos, lo dividiríamos en tres, que es planificación, instalación y entrega del equipo. Y la segunda pregunta que generamos, que era en qué lugar instalaríamos la central de alarma, todos respondieron muy bien, un 100% de, de acertados, en un lugar escondido, seco y ventilado. Muy bien. En un baño no, por un tema de humedad, obviamente, y arriba de la puerta de entrada no, y esto obviamente por un tema de, de fácil acceso a la central, sería un lugar en el cual estaría muy expuesta, y nos ha pasado justamente, sobre todo con la línea 9000P, 9002, 3 o 4P, a los viejos instaladores seguramente lo recordarán, que como tenía un panel frontal, muchos evitaban poner un teclado y dejaban la central como un panel principal cerca de la puerta principal, lo cual obviamente generaba que no sea un sistema seguro, ¿bien? Estaba la central a mano de cualquiera. Perfecto, muy bien con la encuesta, y ahora sí
abrimos un bloque de consultas que ya veo que hubieron algunos preguntando de antemano. En cuanto al seminario, Abel, despreocupate que sí, vamos a estar subiéndolo seguramente. No lo hacemos de forma inmediata porque quizás lo repitamos nuevamente, pero despreocupate que sí, todos los seminarios los terminamos subiendo a nuestro canal de YouTube. En cuanto a la sección de cableado del COM 20 o el 4027, consulta de Claudio sobre colocarlo, bueno, ser alejado de la central, ¿no? Los equipos, tanto el COM 20 como el 4027, son de los equipos que más consumen. Nosotros estamos habituados a los sensores que consumen unos sensores de movimiento, por ejemplo, interior, con luz de emergencia, que están en un consumo de unos 30 mA aproximadamente. Las sirenas exteriores, que uno pensaría que son los equipos de más consumo, que estamos rondando los 250 mA en el peor de los casos. El COM 20 y 4027 son equipos que pueden llegar a generar unos picos de consumo de más de 500 mA. Esto no es constante, sino solamente cuando están comunicando, obviamente, ¿no? Y la sección de ese cable, mira, con que sea el cable MPX multifilar que comercializamos nosotros, o si usás un cable UTP con todos los pares, no habría ningún inconveniente que lo puedas tirar hasta unos 10, 12 metros, ¿bien? Tampoco recomendamos que sea mucho más que eso, ¿sí? Con llevarlo a unos 10, 12 metros en una casa, en una vivienda normal, seguramente puedas ubicarlo cerca del frente o en un lugar en altura. Y en cuanto a la diferencia entre la antena corta articulada o la antena cableada de 5 metros, la ganancia de las antenas es exactamente la misma, no es que una tiene más decibeles que otra o más ganancia que la otra. Es exactamente igual, lo que varía es que la antena de 5 metros generalmente viene en los módulos plug-in por un tema de que no podés ir moviendo la central de un lado al otro, sino que podés mejorar la recepción del comunicador con esa antena de 5 metros, ya que tenés esa distancia para estirarla y bueno, la punta de la antena, que es realmente la que funciona como antena, el otro es un cable coaxial, lo puedas ubicar en un lugar donde tengas mejor recepción, ¿sí? Pero no es que una tenga mejor ganancia que la otra. Y en cuanto a una consulta también sobre el fin de línea, lo ideal sería un solo sensor por fin de línea por rama, ¿bien? Y uno solo por zona. Esto en cuanto también a una consulta de Claudio, que pregunta si tenemos más de un sensor en la misma línea, pero en distintas zonas, es conveniente que cada uno esté como fin de línea. No es necesario. Si tenés programado, o sea, si pones dos sensores que están en dos zonas distintas sobre la misma rama y los dos como fin de línea, sería redundante, ¿sí? No generaría ningún desperfecto en el sistema, pero ya con proteger del último sensor que está más alejado sobre esa misma rama, cualquier corte que pueda generarse sobre el cableado va a estar cubierto y protegido por ese mismo sensor. O sea, el reporte no va a llegar a la central del último dispositivo que está programado como fin de línea, así que la central de todas formas se dispararía por sabotaje. Una pregunta de Fernando también en cuanto al 4027, si se sugiere cambiar la clave. Mira, el 4027 no es necesario porque el 4027 lo único que se puede hacer sin ser operador de monitoreo es chequear el nivel de señal, el info. Quizás en el 4027 en particular no es necesario, sí en el COM 20. Una consulta también de RAM. No sé bien a qué te referís con que no se pueden programar a gustos o cancelar el envío de mensaje de reporte de SMS del COM 20. La realidad es que el COM te permite configurar todos los avisos y eventos. Em, hasta el autotest, que lo puedes configurar semanal o diario. No sé bien a cuál de los reportes. Ah, el reporte automático. Reporte automático, sí, bueno, tenés las dos opciones, o semanal o diario, y por un tema también de seguridad y de confianza
con el equipo y con el sistema de que está funcionando bien, es ideal o está bueno y es recomendable de que tengas un reporte automático. Yo incluso sugiero ponerlo diario. Una pregunta de X28 Home de la aplicación del Com20, no tenés limitación en cuanto a dispositivos para agregar. Podés poner todos los sistemas que quieras. Y una consulta de Moto E4 Plus, que bueno, no sé quién será, sobre algunos casos que no te responde el 1234 espacio Pro. Bien, bueno, esto en particular habría que ver primero, es un caso muy puntual, pero habría que ver, no sé si sabés, si ese Com20 que no te responde es de Movistar, es de la empresa Movistar, porque como Movistar está viendo algunos inconvenientes, algunos filtros anti-spam, que en esos casos recomendamos cambiar directamente de compañía. Bueno, y esta consulta también me sirve para disparar otra recomendación. En cuanto a la programación del código propietario y el instalador. El código instalador siempre conviene que sea uno que utilizan ustedes para todas sus instalaciones. Cuestión de usar siempre el mismo y no olvidarse cuál es. Bien. Y en cuanto al de propietario, obviamente que teniendo el de instalador se puede recuperar, ¿sí? Es por eso que es vital tener el código de instalador nuestro que usamos siempre. Y el de propietario cuando se genera, lo ideal sería que lo dejen al usuario que ingrese su código, ¿bien? Que no tengamos que nosotros ingresarlo con nuestras manos para no generar tampoco sospecha o dudas sobre la seguridad del equipo. Le abrimos el paso de programación del código y que ellos ingresen el código sin que nosotros lo veamos y que después lo pruebe con nosotros ahí. Bien, en cuanto a empresas recomendadas, nosotros recomendamos las más conocidas que son Claro, Personal y con Movistar en particular, bueno, estaba viendo este inconveniente, justamente a unos filtros anti-spam, que ya obviamente lo hemos elevado a Movistar y hemos tenido una charla sobre esto, en los cuales nos reconocieron el inconveniente, pero bueno, no hemos recibido ningún tipo de corrección de esa falla o ninguna resolución. Es por eso que ante estos problemas, como por ejemplo el mensaje de programación, que en algún caso no lo respondía como hablábamos anteriormente, y en algunos otros tantos ha pasado sobre el mensaje de corte de red o restitución. En esos casos, desgraciadamente, más que el reclamo que pueda hacer el mismo usuario, lo que recomendamos es un cambio de compañía, que sea a personal o a Claro. Bien. Bueno, en cuanto a la charla de Conveinte, también que nos preguntaban ahí si va a haber una charla exclusiva, estamos analizando hacer una, así que ya van a estar enterándose de ello. Pensé que seguramente vamos a hacer una de esas. Y cierro con esta consulta de Abel sobre un módulo Wi-Fi IP. Seguramente los próximos meses tengamos noticias alentadoras sobre eso, ¿sí? Estamos trabajando en ello, estamos en un proyecto que está bastante avanzado, pero todavía no tenemos algo finalizado como para sacarlo a la venta, ¿sí? Estamos en pruebas, estamos en una etapa bastante avanzada, pero bueno, es cuestión de esperar un poquito más. Bueno, gente, espero haber respondido, creo que fueron la mayoría de las consultas, espero no haberme salteado ninguno. Como siempre, para mí es un gusto haberlos visto por esta vía. Les dejo también todas las vías de contacto que tenemos, que son las habituales, la línea institucional 4114-9900, la línea de SAT, que es un WhatsApp en la cual podemos resolver respuestas rápidas con fotos, videos, audios cortos. Eso agéntenlo, es el WhatsApp de Servicio de Asistencia Técnica.
011 3398 6731 y bueno, nuestro mail del sector sat@x-medio28.com. Un gusto haberlos visto a todos por esta vía y bueno, espero verlos nuevamente en los próximos webinars. Saludos para todos.